Bueno, bienvenidos a todos. Este es el panel Creando Latam. El nombre viene del podcast, como bien dijo Carmen, Creando Latam Podcast, un podcast que empezamos el año pasado. Les invito a escucharlo. Está en Spotify, Apple Podcasts, cualquier plataforma. Lo pueden buscar ahí por el nombre, Creando Latam. En el panel de hoy vamos a conversar sobre expansión regional. ¿Por qué expansión regional? Una de las cosas que me he dado cuenta en estas entrevistas que pues he realizado, creo que ya son más de 30 episodios que tenemos en el podcast, es justamente cómo abordan todos estos founders en Latinoamérica la expansión regional. Cuando empiezas en algún país, si es que es una economía grande, México, Brasil, ¿cuánto tiempo te quedas ahí antes de buscar irte a Colombia, Perú, etcétera? Versus si es que empiezas, por ejemplo, en Colombia, Ecuador, Perú, economías tal vez un poco más pequeñas, mercados más pequeños, qué tan rápido te expandes. Vi una gran diferencia en cómo los founders abordan eso, entonces me pareció bastante interesante hacer un panel al respecto para que los founders de esas cuatro empresas, que ya los vamos a presentar, nos compartan cómo lo hicieron, porque sé que muchos de ustedes como futuros founders van a tener que tomar esas decisiones en algún momento. ¿Listo? Perfecto. Entonces vamos a... Si es que... Carmen, ¿soy yo el que les deja entrar a mis panelistas o...? No, ya te los vamos a ir mandando. Muy bien, muchas gracias. Mientras tanto, pueden buscar el podcast y seguirlo en Spotify, les agradecería mucho. Ahí tenemos a Pablo ya. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, el placer es mío. Qué bueno, estamos listos. Bueno, desde el... Mientras vamos sumando los demás, si quieren, Ujú. pueden arrancar. Claro, claro, claro. Bueno, entonces si quieres, ahí estamos perfecto, listo. Empecemos. Como les decía, el objetivo de este panel es conversar sobre cómo cada uno de estos cuatro founders que tendremos con nosotros ha abordado la expansión regional en Latinoamérica y entender un poco las circunstancias que los llevaron a tomar las decisiones, las características de sus startups y cómo eso más o menos se correlaciona y cómo eso lleva a tomar una decisión. Y pues ojalá esto les ayude a ustedes con ciertos insights para cuando sea su turno. Bueno, Pablo, entonces comencemos. Me imagino que el resto también está ya por ingresar. Comencemos, pues contigo. La primera pregunta va a ser similar para todos y ya la haré cuando el resto ingrese. Pero pues para estar en la misma página, que todo el mundo los conozca, vamos a tener un paquete ahí de preguntas introductorias. Ahí está Courtney también. Gracias por acompañarnos, Courtney. Hola, hola. Pronto estarán Rodrigo y Miguel con nosotros. Y vamos a empezar ya con la primera pregunta para que ustedes, Pablo y Courtney, empiecen respondiéndola. Y bueno, ya seguiremos. Entonces, el paquete de preguntas introductorias es, ¿qué es lo que hace tu startup? Bueno, primero el nombre y qué es lo que hace tu startup. ¿De dónde eres y en qué mercado empezaste tu startup? O sea, ¿en qué país o países? ¿Y en qué países opera actualmente la startup? ¿Listo? Entonces, nombre y qué hace, de dónde eres y dónde empezó, y en qué países están actualmente operando. Entonces, si quieres, Pablo, empecemos contigo. Venga, perfecto, perfecto, José Luis. Sí, sí, pues bueno, soy Pablo Viguera, soy uno de los fundadores de Belvo. Como podéis ver por mi acento, soy español, pero llevamos 2 años y medio creciendo y escalando Belvo, ¿no? Y Belvo, para quien no lo conozca, Belvo es la plataforma de APIs Open Finance para Latinoamérica, ¿no? Y eso lo que significa es que permitimos a innovadores fintech y a desarrolladores a acceder e interpretar datos bancarios y financieros de sus usuarios finales, ¿no? Y también, pues, nuestra API al final es la manera más fácil y más developer friendly, como decimos nosotros, de conectar, pues, información financiera a cualquier app, ¿no? A día de hoy estamos operativos en México, que fue nuestro primer mercado, también en Colombia y en Brasil, donde actualmente trabajamos con más de 125 compañías, ¿no? Y algunas de ellas, pues, son las principales fintechs, instituciones financieras, pues, en diferentes verticales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, crédito, neobancos, contabilidad, RP, etcétera, etcétera. Gracias, Pablo. Entonces, Belvo empezó en México y ahora está en México, Colombia y Brasil, ¿verdad? Correcto. Buenísimo. Bienvenido, Rodrigo. Courtney, vamos contigo. Súper, mi nombre es Courtney. Soy de California, Estados Unidos, originalmente, como ya puedes decir de mi acento.
yo tengo más de 7 años en América Latina. Empezamos Runa, enfocado en México. Runa es un software de nómina que organiza los pasos de la nómina y tenemos 3 años en operación. La verdad es que empezamos codeando la plataforma desde Perú con venezolanos, chilenos, mexicanos, todos juntos, pero para una plataforma que va a organizar la nómina a México. Tenemos oficinas en Brasil, pero todavía no hemos lanzado ahí, probablemente en 2022. Sí, están cerca de Brasil y ya vamos a hablar un poquito acerca de cómo, qué tanto se han demorado en tomar esa decisión, ¿no es cierto?, de expandirse a Brasil después de empezar en México. Bienvenido, Miguel. Vamos a recordarles, porque Rodrigo y Miguel ingresaron después. Les recuerdo las preguntas que estamos haciendo. El paquete de preguntas introductorias son, bueno, primero preséntate, cuál es tu nombre, qué es lo que hace tu startup y el nombre de la startup, de dónde eres y en qué país o en qué mercados inició la startup y en dónde se encuentran operando actualmente. Entonces, Rodrigo, vamos contigo. Un saludo a todos, mucho gusto. Rodrigo Sánchez Ríos, cofundador y presidente de La House. La House es la empresa de tecnología líder en el mundo inmobiliario en México y en Colombia. Somos la plataforma líder de vivienda nueva. Democratizamos el acceso a vivienda con mucho foco en vivienda nueva. Yo soy mexicano, conocí a mis socios colombianos en la maestría hace casi 10 años. Compañeros de Courtney, y así fue que acabé en Colombia, en Medellín, desde donde les estoy hablando ahora. Comenzamos en Colombia y con el éxito en este bello país, crecimos ahora a México y ahora pues muy orgullosos de estar en 10 mercados en México y en Colombia, llevando esa solución a todos los usuarios. Gracias, Rodrigo. Y leía que por ahí que te defines como un colombiano que nació en Tijuana, ¿verdad? No, pues depende de todo eso. Depende de con quién hables. Afortunadamente, Colombia ha sido muy generoso conmigo, con mi familia. Yo tengo 5 hijos nacidos en Medellín, 2 hijos, una hija y las 2 empresas que hemos comenzado acá, mis Okay. socios y yo. Yo pensaba 5, ¿qué? Yo pensaba que ¿De dónde tenías salieron? No, claro, claro. Buenísimo. Gracias, Rodrigo. Y finalmente, Miguel, por favor. Bienvenido. Hola José Luis, mucho gusto conversar contigo. Hola Courtney, Rodrigo, Pablo, qué chévere compartir con ustedes. Mi historia no es tan entretenida como la de Rodrigo, ¿no? Y tampoco tan grande, tan entretenida, pero bueno, de nuestro lado, contarles un poco, soy ecuatoriano. Shipify es una solución colaborativa B2B que resuelve el principal problema logístico del e-commerce en la región, que es la clásica, ¿cuándo me entrega mi pedido? Ese dolor que compraste algo, quieres que te llegue, o ese árbol de Navidad que compraste te llega después de Navidad, imagínate. Entonces, es de recibir esa entrega a tiempo y de forma rápida. La empresa actualmente está en 4 países de Latinoamérica, en la región, Brasil, Chile, Ecuador y México. Trabajamos hoy con los top 20 e-commerce de la región. Y bueno, ayudamos a hacer del shipping una parte súper importante y esencial del shopping process, utilizando activos desde vehículos, todos los centros de distribución. Como les comenté un poquito, es el mercado. Con mi socio cofundador, aún somos ecuatorianos. Empezamos Shipify al final desde el 2015. Sin saber una sola palabra y en el mercado brasilero, así que se podrán imaginar que mi portuñol es mucho mejor que mi portugués. Y eso, entonces esperamos llegar a 2 países más de la región, probablemente Colombia y algunos otros más, al final del próximo año. Así que eso es un poquito, José Luis, de mi lado. Excelente, gracias, Miguel. Bueno, empecemos ahora sí con las preguntas. Vamos a hacer algunas preguntas y bueno, al final tenemos también tiempo para preguntas de la audiencia, si es que existen. Me están por confirmar cuánto tiempo al final vamos a tener para preguntas de la audiencia. Pero la primera pregunta es justamente para Miguel y Rodrigo. Paneles sobre expansión regional. Un elemento que tienen en común todos ustedes es que empezaron sus startups en países que no son los suyos. En particular, Miguel y Rodrigo, ustedes son de Latinoamérica, pero empezaron en un país diferente. ¿No es cierto? Miguel siendo de Ecuador, empezaste en Brasil, Rodrigo siendo mexicano, empezaste en Colombia. ¿Cuáles fueron los retos y las ventajas de empezar donde empezaron? Para ustedes, Miguel y Rodrigo. Dale, gracias, José Luis. Bueno, de mi lado los retos son varios. Hasta el día de hoy tenemos todos los días nuevos retos. Acabo de salir de una reunión en la que todavía tenía retos. Y existen nuevos desafíos. Recuerda que cuando estás innovando una industria principalmente o tradicional, estás desafiando un status quo, ¿no? Y tienes muchos retos. Y tratar de resumirlo en cuáles son los principales se vuelve súper difícil, ¿no? Pero creo que también hay que ver a los retos como también esas oportunidades, ¿no? Y principalmente para nosotros 3 retos que te podría contar. El primero,
es el doing business en Brasil. Existe ese mito, ¿no? De que el mercado brasilero es complejo, de que empezar un negocio, de que los temas culturales, los temas burocráticos, los temas legales. Y sin lugar a dudas lo son, y lo son en cualquier parte de Latinoamérica. Pero también tenemos que ver que Brasil es un gigante, existen casi 200 millones de habitantes, un idioma completamente distinto, multiculturalidad y diversidad de hacer las cosas. Entonces, hay veces que lo pintan para ser bien latinoamericano. Es un cuco, es decir, cuco, monstruo, leviatán de varias cabezas que te va a comer si haces las cosas incorrectas. Pero creo que ahí tenemos que ser también exactamente ese tabú y romper ese tabú como emprendedor y decir, bueno, puede ser que sea Leviatán, pero yo soy ese personaje de ese videojuego que me voy a comer el Leviatán y voy con todo para todos y cada uno de sus desafíos. Uno es que el doing business está estructurado de una forma como un cuco, pero la realidad se vuelve distinta. Al rodearte de una red de emprendedores, de personas que ya han pasado por ese proceso, te permite hacer ese mito y tabú por verlo a una ventaja y una oportunidad para un mercado con cientos de millones de consumidores, sin lugar a dudas. El otro cultural, idioma, hacer business, Brasil es complicado, ¿no? Y dos, tienes un mercado que tiene muchas regulaciones. Una anécdota nuestra en esas regulaciones fue que, por decirte, los primeros meses, casi un año de operaciones, recibimos un cease and desist de la empresa de correos, hacer un shutdown de un servicio de logística. Y obviamente, como emprendedor, quieres comerte ese Leviatán, que te llegue un cease and desist si tienes 24 horas para sacar todas las aplicaciones, significa morir, ¿ok? Pero eso también fue una ventaja para nosotros posicionarnos con un servicio que no competíamos con servicio postal. Pero más allá va ese punto de romper ese culto de la cultura, de que es complicado hacer las cosas. Y dos, la historia famosa de David versus Goliat, ¿no? Al pelear los correos era tremendo desafío, la ganamos. Y adicional a eso se vuelve también alentador estar constantemente fuera de la zona de confort. Yo cada vez digo que estar en zona de confort es una danger zone. Y quizás probablemente, para resumirlo, un tercer punto puede ser tener un producto que resuelva un problema y el cliente esté dispuesto a pagar. Eso es algo súper importante, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un producto que soluciona un problema de mercado, que es un dolor para la industria, y el cliente está dispuesto a pagar por él, claro, te vuelves como ese outsider en un lugar culturalmente, pero de nuevo, si te pones a ver los principales unicornios, algo probablemente en Brasil, todos son fundados por extranjeros. No digo que los brasileños no. Cierto, son muy buenos emprendedores, pero existe una oportunidad gigantesca, pero hay que romper ese mito como emprendedores de Latinoamérica. Entonces, creo que en resumidas cuentas te diría eso, José Luis, del lado de nosotros. Gracias por compartir, Miguel. Sí, definitivamente de acuerdo que a veces Brasil se lo ve como un tabú y sí que algunos emprendedores dejan Brasil justamente para después. Ahorita me interesaría, Courtney, después cuando nos cuentes sobre cómo están abordando Brasil, tal vez hablar un poco de eso, porque sé que ustedes esperaron algunos años. Rodrigo, cuéntanos, a pesar de que pues tus co-founders sí son colombianos, pero para ti siendo de afuera, Sí, yo perdí la apuesta porque yo tengo 2 co-founders colombianos y yo mexicano, así que tocó comenzar en Colombia. No, pero mira, fue muy curioso porque pues esta es la segunda empresa que comenzamos el mismo equipo. La primera era de inversión y desarrollo inmobiliario tradicional, ¿no? Y ahí fue claramente que Colombia estaba unos 10 años atrás en el sendero de desarrollo como país, ¿no? Yo les digo a la gente que pues, cuando conocí Colombia en el 2012, 2011, era como tener una máquina de tiempo y viajar en el pasado a lo que había sido México en los 90s, ¿no? Ese optimismo, esa integración inicial con el mundo internacional, capitalismo, etcétera, ¿no? Lo que pasó en México con el Tratado de Libre Comercio de los 90s estaba pasando en Colombia y así fue que comenzamos una empresa de inversión y desarrollo inmobiliario. Y ahí nos dimos cuenta que estábamos desperdiciando los mejores años de nuestras vidas, ¿no? Porque el mundo lo que necesita para resolver los problemas es tecnología. Y aprovechamos lo que aprendimos del mundo inmobiliario con lo mejor de la tecnología y así lanzamos La House hace poquito más de 3 años. Y como teníamos esa experiencia, ese relacionamiento con los constructores y pues la propia práctica de haber desarrollado nuestros proyectos en Colombia, fue que comenzamos acá, ¿no? Y eso ha tenido un mundo de bondades, José Luis, porque Colombia pues tiene un talento extraordinario, que si uno lo compara con lo que es México, pues México está muy relacionado a Estados Unidos, el talento de alto impacto
de México o se va a Estados Unidos o trabaja para empresas americanas en México y tienen un nivel de compensación altísimo, una competencia muy dura. Mientras que en Medellín, en Colombia, existe y existía más antes ese talento de muy alto impacto que tenía pues nada que envidiarle al del resto del mundo, pero a una disponibilidad mucho mayor para una empresa que apenas comenzaba, ¿no? Entonces, digamos que Colombia funcionó como una serie de laboratorio para definir muy bien todas las variables clave, el equipo, el producto, product market fit, y con eso, dado que los problemas del mundo inmobiliario de Colombia se parecen mucho a los de México y se parecen mucho a de ni siquiera Latinoamérica, casi todos los mercados emergentes, ha sido una evolución natural muy bonita de Colombia a México y de México ahora al resto del mundo. Gracias, Rodrigo. Y definitivamente ese concepto de laboratorio, como lo mencionas, es algo que se escucha recurrentemente, ¿no? Estos mercados un poco más pequeños, Colombia, Ecuador, Perú. Bueno, Colombia creo que ya está en el punto en el que tal vez es un laboratorio grande, digamos, sobre todo comparado con Ecuador y otros países más pequeños, pero sí, definitivamente de acuerdo. Gracias por compartirlo. Bueno, Courtney, Pablo, ustedes, como bien lo dijeron, no son de Latinoamérica, sí, son de fuera de Latinoamérica, pero están emprendiendo en la región y pues les agradecemos por ello, porque es increíble tener founders de extranjeros aquí en Latinoamérica también. Hay varios podcasts que cuentan por qué cada uno de ustedes decidió emprender en Latinoamérica. Ese no es el tema ni del panel ni de la pregunta. Em, lo que les quiero preguntar es, ambos empezaron en México. Belbo empezó en México, Runa empezó en México. Creo que la respuesta tal vez más obvia es porque, bueno, es uno de los dos mercados más grandes de la región. Pero la decisión de empezar en México fue simplemente así de simple, es un mercado grande, empecemos en México, o hubo más detrás de ello. Empecemos, Courtney, contigo, por favor. Sí, claro. Bueno, nosotros estamos emprendiendo en el área de la nómina, que quizás no es lo más interesante, pero es súper relevante en términos de qué mercado hemos escogido. Cuando veas como las empresas de nómina más grandes en el mundo que han creado softwares de nómina, ADP es lo más grande por lejos y sirve más de 1 millón de empresas, todos dominicanos. El segundo, como más conocido, es Gusto, que lanzó en 2012 y hoy en día, como 10 años después, ya tiene cerca de 200,000 empresas, ¿no? 200,000 empresas en Perú, donde viví, como es casi toda la población de empresas de Perú. Entonces tenía que tener 100% market share, que es obviamente imposible. Entonces inmediatamente pensamos en qué mercados son suficientemente grandes de aguantar este software si nunca salimos del país, ¿no? Obviamente planes de expandirnos en la región, pero siempre tienes que tener tu plan B, ¿no? Entonces, si para nosotros cuando presentamos oportunidad de Runa, digamos que si solo logramos como 2% de México, ya podemos crear un unicornio. Y si logramos como 2-3% de toda América Latina, ya podemos crear un ADP, ¿no? Y creo que eso es súper importante, porque ya necesitas un mercado suficiente grande, porque cuando piensas en cualquier empresa que quieres lanzar, ¿qué empresas tienen como 100% market share o 50% de market share? Hay pocos, ¿ah? Entiendo en América Latina hay más, porque hay varias familias que tienen miles de años acá, pero la mayoría de empresas que lanzan de un día a otro, hay pocas empresas que probablemente tienen una saturación de 50% en un mercado. Entonces, tómalo en cuenta cuando piensas en tu mercado, donde vas a emprender. Números entonces y el porcentaje de mercado que necesitas para hacer un unicornio, que sé que es el objetivo ahí de Runa, ¿no? Y más. De todos, ¿ah? De todos. Pero tú has sido muy explícita al respecto, creo, en todas las conversaciones. Pablo, porfa, cuéntanos. ¿Por qué Sí, México? yo creo a nuestro lado, o sea, yo aludías un poco a ello, ¿no, José Luis? O sea, al final, yo creo con nuestro planteamiento y nuestra visión, o sea, nosotros siempre quisimos del principio crear una plataforma de Open Finance a nivel regional, ¿no? Y a nivel Pan-LATAM, ¿no? Entonces, si nos paramos a pensar, o sea, a 10 años vista, ¿no? Que es un poco el pensamiento o el ciclo en el que pensamos, ¿no? Para tener el impacto que queremos tener con nuestra visión. O sea, es ineludible que el 80% del mercado va a estar o en México, o bueno, entre México y Brasil, ¿no? ¿Cuál va a ser más, cuál va a ser menos? Pues bueno, está un poco TBD, depende un poco del
del sector, depende un poco del vertical, etcétera, etcétera. Entonces nosotros sabíamos muy claramente que era, oye, México, Brasil es nuestro core, es nuestro foco, y que luego también muy de la mano lo que decía Courtney, ¿no? Al final yo creo que hay determinadas como variables como subyacentes, ¿no? Que son drivers de tu negocio, ¿no? Entonces en nuestro segmento, o sea, Open Banking, Open Finance va muy ligado a variables macro, ¿no? O sea, población y a bancarización, subbancarización, ¿no? ¿Cuánta gente puedes conectar su información financiera dentro del ecosistema para que otros la consuman, ¿no? Entonces, al final, ¿por qué México y no Colombia? ¿Por qué México y no Perú? Pues al final son motivos poblacionales, ¿no? Pero concretamente, ¿por qué México y no Brasil? Por ejemplo, pues en nuestro caso, y a lo mejor puede parecer un poco simplista versus todo lo demás que se ha comentado, pero por un lado, o sea, yo falo portugués ahora, antes no, ¿no? Entonces, pues era más fácil para nosotros, ¿no? Mi socio también es español y era más fácil desde un punto de vista cultural, idiomático, lanzar en México, ¿no? Y luego, también, y ligado un poco al punto que mencionaba Miguel, el tema del setup inicial, ¿no? O sea, el doing business, para nosotros viniendo de Europa era más fácil en México, ¿no? Versus meternos un poco en la vorágine brasileña. Entonces también eso fue un factor relevante. Y al final, y no menos importante, y diría probablemente sea el más importante, sobre todo en la fase inicial, que es la de validar el mercado, la de validar el product market fit, la de construir algo, la de testar algo, es un poco el network, ¿no? O sea, es tener el reach que podemos tener, ¿no? Nosotros teníamos mucho más reach en ese momento en México que en Brasil. Pues, por ejemplo, teníamos inversores early stage en México, estamos mucho más conectados a todos los niveles con diferentes stakeholders del ecosistema, fintech, financiero, regulatorio, etcétera. Y eso también fue una variable bastante determinante, ¿no? Gracias, Pablo. Sí, definitivamente, tal vez pasar de venir de España a Brasil hubiera sido como dos pasos demasiado rápido. Y pues el tema del idioma, a pesar de que suene simplístico, creo que es bastante válido, ¿no? O sea, yo no hablo portugués, digamos, sí se puede aprender, pero es una dificultad más, ¿no es cierto? Dentro de todo lo que ya implica emprender. Bueno, gracias por compartir. Espero que pues esto dé un poquito de insights a la audiencia de cómo escogieron el primer mercado y pues ventajas y desventajas de haberlo hecho. Vamos a tener una pregunta para todos, para que cada uno la responda. Creo que cuando hablamos de expansión regional, la pregunta no es tanto si es que hay que hacerlo, porque pues todos ustedes están ya en varios países. Yo creo que muchas de las startups en Latinoamérica, sino todas las grandes, digamos, pasado Serie A, por ejemplo, ya están en diferentes mercados de Latinoamérica. Entonces, la pregunta no es si es que hay que hacerlo, sino más bien cuándo hay que hacerlo. Y eso es lo que quiero entender cómo lo hicieron con cada una de sus startups. ¿Cómo decidieron que era el momento y cuándo para expandirse ese primer país o esos primeros países fuera de su mercado inicial? Y si es que tienen consejos para los futuros founders para afrontar esa decisión. Podemos, si quieres, Rodrigo, empezar contigo. Claro, pues yo les hablo del ejemplo de la house, cómo fue, qué funcionó, qué no y cómo eso ha cambiado, ¿no? Pues nosotros, como les mencionaba, comenzamos en Colombia, hicimos el fine tuning, comenzamos en Medellín, que es aún todavía pues una ciudad de 4 millones importante, pero aún menos Messi que Bogotá. Entonces, con el buen desempeño de la empresa en Medellín, vimos que ya teníamos el equipo y queríamos comprobar para nosotros mismos que la fórmula funcionaba, ¿no? Porque al ser pues bastante de Medellín teníamos mucho a favor, que era difícil separarlo de qué tan replicable fuese. Tuvimos el éxito en Bogotá, eso fue como a los 6, 9 meses de haber lanzado el producto. O sea, en Medellín, vamos a Bogotá, ahí nos demoramos otros 6, 9 meses y conseguimos ya que eso funcione muy bien, tener el equipo bien montado, o sea, tener la confianza de que ya no se va a desencarrilar la operación si los founders no están enfocados con toda su tiempo y atención en ese mercado. Y teníamos desde el comienzo muy claro que la house era una apuesta, pues, o sea, ambiciosa, global, ¿no? Y pues siendo de México, pues decía, pues claramente la prueba de fuego es si somos capaces de replicar el éxito en el mercado hispanohablante inmobiliario más grande del mundo, ¿no? La Ciudad de México.
Entonces teníamos desde el comienzo muy claro esa trayectoria y dimos ese paso cuando percibimos que ya existía tanto, como mencionaba, la estructura suficiente para que mantuviésemos el ritmo en Colombia y teníamos ya pues el capital y el equipo de crecimiento listo para lanzar México, ¿no? Y menciono esto pues porque el ambiente, y eso fue 2018-2019, ¿no? Nos lanzamos México mediados 2019. El ambiente, tanto de disponibilidad de talento como de disponibilidad de capital, era muy distinto al que se vive hoy en Latinoamérica, ¿no? Entonces, hoy en Latinoamérica ya no es un limitante el capital, definitivamente, ¿no? Obviamente es muy difícil conseguirlo y es complicado, pero en comparación a como era antes, pues hay un nivel mayor. Entonces, yo lo que diría ahora es, pues, hay que tener muy claro qué tipo de empresa quiere montar uno. Una empresa regional, una empresa mundial, o sea, qué tipo de ambición, qué tipo de inversionistas y qué tipo de talento es capaz de pues, convencer a que se monte a su barco y con base en eso puede ir haciendo un fine tuning de qué tanto se puede spread yourself thin, ¿no? O sea, en cuanto a qué mercados y en qué tan rápido lanzar un mercado nuevo. ¿Me explico? Sí, Rodrigo, gracias. Una pregunta nada más. ¿Cuántos años después de empezar en Colombia o después de fundar la empresa se expandieron a México? Pues mira, comenzamos, la primera transacción fue finales de 2017 en Medellín, la primera ronda institucional fue en marzo de 2018, lanzamos Bogotá aproximadamente un año, o sea, mediados, finales de 2018, y lanzamos México, la primera transacción mitad de 2019, entonces fue que entre un año y medio, entre que comenzó la empresa a que lanzamos el segundo país. Buenísimo, gracias. Y en su caso creo que es incluso más interesante porque los mercados no solamente son países, sino también ciudades, ¿no? Entonces hay Correcto, eso es verdad, así esa es. característica. Bueno, Corny, cuéntanos un poco qué pasó con Runa cuando, bueno, sé que empezaron en México. ¿Cómo está el tema de Brasil? Bueno, puedo decirte que 2 años después del lanzamiento de abrir un nuevo país, no es fácil, ¿ah? Eso es particular a la house, son maestros, ¿ah? Y digo esto porque yo entré a Cabify en 2014 y cuando entré a Cabify ya teníamos operaciones 2, 3 años en 2 o 3 países, pero nos tomó tiempo de abrir el resto de los países después, ¿no? Entonces, depende de qué tan difícil es tu modelo, ¿no? Y también qué tanto los fundadores conocen de la industria. Y en nuestro caso, qué tanta infraestructura necesita la empresa. Creo que probablemente en el caso de Belvo también, que hay mucha infraestructura en nuestras empresas, ¿no? Ya cuando la gente piensa en la nómina, es como ya pagando a los empleados, qué tan difícil puede ser. Bueno, las leyes en América Latina son súper complejos. En Brasil cambian cada día. Entonces, no es tan fácil. Tienes que crear una infraestructura escalable de permitirte de implementar las reglas de uno y después ir cambiándolos, ¿no? Entonces, eso es paso uno. Segundo, también las cosas que están en la nómina es que tienes que pagar a tus empleados. Entonces, tienes que conectar a la infraestructura de pagos en el país. Si es cuenta bancaria, transferencias bancarias, o si es otros, Bitcoin, transferencias internacionales, depende de cuál es lo más normal y lo que piden los clientes. Y por último, hay todas las declaraciones fiscales que tienes que hacer, seguro social, los impuestos también, y también en el caso de México, los impuestos por estado. Entonces, hay mucha infraestructura que cada una de esas páginas web normalmente es como una página web para hacer la declaración, otra página web de hacer el pago. Entonces tienes que conectar a cada uno y no es como todos tienen sus APIs abiertos de conectar. Es algo que tienes que construir internamente. Entonces, nosotros ya pensamos como, creo que mi mapa regional, Runa ahora va a estar en 3 o 4 países, ¿no? Pero seguimos luchando para México, Dios mío. La infraestructura es bien antigua y toma su tiempo. La nómina ya es medio complejo acá. Y creo que eso es como a respuesta a tu pregunta anterior, que los extranjeros, qué retos enfrentan. Creo que también una fortaleza de ser extranjero es que todo parece fácil, ¿no? Recuerdo ahora como varias conversaciones que he tenido con mexicanos, me dicen,
¿cómo pensaste en atacar la nómina en México? Dios mío, es como tan particular, tan local. Y es porque yo vino de un mundo en Estados Unidos donde había 3 revoluciones en la nómina. Estamos en literal la 3. Y aquí todavía estamos en 1. Entonces pensaba, bueno, si ya estamos en 3 en Estados Unidos, me imagino yo puedo como estudiar cómo hacerlo en América Latina, pero claramente I underestimated como los retos de hacer la nómina localmente. Es bien complejo. Claro, ¿no? Y como depende también, estamos viendo cómo expansión regional depende de la industria, ¿no? O sea, para algunas Ujú. industrias puede ser mucho más fácil, no hay tantas circunstancias locales o características locales versus en otras industrias y en otros sectores Sí. es bastante más complicado. Bueno, sé que nos están poniendo ahí en el Q&A cómo saber cuándo lanzar el segundo país o mercado. Entonces, Miguel, Pablo, ahorita vamos a ir con Miguel, pero Miguel, Pablo, si le pueden en la respuesta dar un poco más de enfoque de concretamente qué fue o sea, en qué momento dijeron ustedes y por qué. Ok, vamos a salir al segundo país. Entonces, si quieres, Miguel, cuéntanos cómo salieron de Brasil o Portugal. En nuestro caso comentábamos Brasil desde esa perspectiva de que era un mercado gigantesco, ventajas, desafíos, y en nuestra visión de conquistar el mundo como emprendedores, teníamos que salir del mundo, ¿no? Teníamos que salir de Ecuador, ¿no? Porque no podíamos conquistar el mundo, entonces salimos a conquistarlo y tuvimos un posicionamiento interesante con clientes, transacciones, key players validando, ¿no? Pero algo que desarrollamos muy early on fue una cultura muy lean de aprendizaje dentro de la compañía, de documentar todos los errores con el equipo de forma abierta y compartirlos en un manual abierto de operaciones para las siguientes operaciones. Es decir, si algo no funcionó de la forma correcta en el país A, tenemos el best practice de cómo funcionar desde una óptica muy lean, muy lean startup, que te puedo decir, ¿no? Y generamos un ecosistema interno dentro de la compañía que nos ayudó a replicar con la velocidad que queríamos esas siguientes operaciones. En el caso nuestro, después de abrir operacionalmente Brasil, después de tener casi un año en Brasil, a los 6 meses tomamos la loca decisión de abrir el mercado chileno, ¿no? Y obviamente para algunos inversionistas... Dime, José Luis. No digo, ¿por qué fue loca? O sea, cuéntanos por qué, cómo tomaron y por qué tomaron, cuál fue la razón por la que dijeron vamos a salir a Chile en este momento. Porque iba against the odds, en la percepción políticamente correcta de decir, no, o sea, te estás quitando el foco, no, tienes que conquistar el primer país, pero nuestra visión era, tenemos el software, en otros países existe el mismo problema, el mismo dolor, entonces para nosotros era, no hacerlo era una locura. Entonces, bajo esa locura, tomamos la decisión de tener en Chile un PIB per cápita muy interesante, una industria de comercio electrónico evolucionando, haber levantado muy poco capital y buscar una variable de profitability muy early on dentro de la compañía, era una decisión que para nosotros hacía a lot of sense. Against the odds lo hicimos y aprovechamos también que teníamos un ecosistema construido a través de Startup Chile en el que habíamos participado y nos permitía generar de cierta forma, un soft landing y adquirir un equipo extraordinario de talento que había venido de otras empresas, ¿no? Entonces veníamos a una velocidad en pole position, Fórmula 1, pero claro, el combustible venía consumiéndose y ahí es una de las decisiones más locas. Todavía yo creo que hay cosas que uno aprende como emprendedor, ¿no? Bien importantes que era decir, bueno, y ahora vamos por México. Entonces en México hicimos un experimento super lean, remoto, con un equipo, dio extraordinario, tuvimos el aterrizaje también por la red de contactos y de empresas que ya teníamos, algunas empresas, los top players principalmente mexicanos, pero el combustible que teníamos iba siendo consumido muy rápido. Y claro, a lo que nos dimos cuenta que México son 130 millones de habitantes, ¿no? Entonces era una necesidad de cash súper fuerte. Los grandes players no eran lo mismo, por decirte un ejemplo, un Pandora en México que en Brasil. Entonces eso fue una de las cosas que, claro, nos quitaba el sueño, para serte muy honesto, y algunos de nuestros inversionistas también decían, focus, ¿no? Pero lo veíamos como una ventaja y el día de hoy yo creo que es uno de los factores que nos ha permitido tener un pie antes de otros players en el mercado y tener un conocimiento. Caso de pandemia, si no hubiéramos hecho las decisiones que tomamos antes, nunca hubiéramos estado en esa posición, pero a veces también es fácil hacer ese judgment with yesterday, con el periódico de ayer, ¿no? Y llegamos a México en 2017, creo que poco después del terremoto. Entonces decíamos, no, el mercado va a tener una evolución de cierta forma. Pero pusimos en pausas algunas cosas. Vimos que el oxígeno veníamos consumiéndonos demasiado rápido y el oxígeno para un emprendedor, que todos ustedes saben, es esencial ese cash. Y también algunas cosas a las que no estábamos preparadas, ¿no? Un mercado muy rápido, un excelente team,
pero también otras cosas que a veces no nos enseñan como emprendedores, que tuvimos el fallecimiento de nuestro country manager, que fue algo que completamente en un team pequeño para una operación muy básica en landing, fue algo que nos ocasionó que decíamos con mi socio Luis, decir, ok, es de esos momentos de reflexión en el que pones una pausa, pero el mercado mexicano y con el que tengo un cariño porque me encanta el mezcal mexicano y unos buenos tacos, es un momento en el que probablemente regresemos al momento correcto. Totalmente, no, imagino, ese tipo de eventos te pegan, ¿no? Bueno, Pablo, cuéntanos un poco sobre cómo tomaron esa decisión de salir y en qué momento. Y de ahí les voy a hacer la última pregunta. Tenemos 7 minutos nada más, entonces Pablo nos responde de eso. Les hago la última pregunta para que cada uno tal vez la responda en un minuto y con eso finalizamos. Hay bastante interés aparentemente de la audiencia. Estoy viendo en los chats de conocer cuál es la metodología para adquirir clientes, pero creo que está un poquito tal vez fuera del enfoque. Pero pues les motiva a contactar directamente a los founders o a pues gente dentro de las startups para tener esas conversaciones. Así que Pablo, por favor. Sí, te cuento, José Luis. Nosotros en nuestro primer mercado, de hecho no fue Brasil, o sea, el primer mercado después de México no fue Brasil, sino que fue Colombia. Y un poco counterintuitive, ¿por qué fue Colombia? Porque, como bien decía Courtney al principio, ¿no? O sea, al final nosotros trabajamos con infraestructura. Si bien es una infraestructura que queríamos testear cuán de rápido podíamos construir y cuán de rápido podíamos escalar, ¿no? Y queríamos hacer el experimento rápidamente con un primer mercado por un motivo muy concreto, porque al final nosotros estamos en un segmento que es el de, pues bueno, fintech y específicamente dentro de Open Banking, que al final es muy dinámico, se mueve muy rápido, donde todo está pasando a la vez, ¿no? O sea, regulación, no regulación, crecimiento y al final cada mercado va un poco en paralelo y si no estás en el momento donde tienes que estar, pues igual se te pasa la ola, ¿no? Entonces queríamos validar un poco ese modelo de, oye, ¿y si llevamos los países a la vez, ¿no? Y si ejecutamos este playbook que es completamente opuesto a lo que es el popular wisdom de, oye, gana un país, enfócate en un país, bla, bla, bla. O sea, eso ya lo sabemos, ¿no? De todos los libros de negocios y etcétera, etcétera, y de todo el conventional wisdom, ¿no? Pero probamos por ahí, ¿no? Y nos dimos cuenta rápidamente que podíamos construir, o sea, del lado de entre comillas, la oferta, o sea, las integraciones relativamente rápido y podíamos luego enfocarnos al go-to-market de una manera bastante ágil. Y de hecho, en Colombia, que es como hemos seguido operando hasta la fecha, que ahora estamos un poco cambiando ese approach, pero operábamos de manera remota en el go-to-market desde México, lo cual en B2B, pues bueno, nos ha funcionado relativamente bien, ¿no? Ahora estamos doubling down y estamos siguiendo el approach que tenemos en Brasil, donde todo es local, tenemos una operación local, verticalizada, horizontal, etcétera, ¿no? Pero ese fue nuestro primer mercado y un poco ese fue el motivo, ¿no? Luego fuimos a Brasil, muy diferente, ¿no? La experiencia de Brasil. Brasil es, como yo lo hemos dicho, ¿no? Miguel lo ha dicho, o sea, es crear una compañía from scratch, ¿no? O sea, es una compañía local, from scratch, adaptada al ecosistema local, pero también muy de la mano lo que decía Courtney, ¿no? Al final, yo creo que no siendo de Latinoamérica, no tenemos ese complejo de, pues bueno, será muy difícil. Es como, pues bueno, pues prove me wrong, ¿no? Entonces, pues fuimos un poco con esa mentalidad, con esa gorra y de hecho Brasil ahora mismo es nuestro mercado que más rápido crece, ¿no? Claro. Bueno, gracias por compartirlo, Pablo. Como les digo, tenemos 4 minutos, entonces si para esta pregunta, por favor, podemos responderla en un minuto o menos cada uno, muy concreto. Y de hecho, una de las preguntas de aquí de la audiencia de José Saltos está bastante relacionada a lo que les iba a preguntar. Concretamente, la expansión regional puede tener diferentes significados, ¿no es cierto? No solamente significa abrir una oficina física, mucho menos ahora, pues en una época COVID, post-COVID. Entonces, ¿qué significa para ustedes expansión regional? ¿Sí? ¿Y qué figura usan para abrir un nuevo país? O sea, ¿de qué manera lo hacen? ¿Necesariamente abren una nueva entidad? ¿Simplemente es tener nuevos clientes ahí? Entonces, lo que nos puedan comentar respecto a eso en menos de un minuto, les agradezco y ahí sí, pues les voy a dejar pues, los que quieran vayan en el orden que deseen. Bueno, dejo mis comentarios rápido. Creo que el startup más exitoso en la región es Nubank. Y como no empezaron de expandir después de 5 o 6 años, después de lanzar su producto. Entonces, creo que mi punto de vista es que es importante hacer una cosa bien y realmente confirmar que ya eres lo mejor en esto
antes de empezar product expansion y como expansión geográfico, ¿no? No sé si esto contesta su pregunta, pero mi punto de vista, ¿ya? Perfecto, gracias, Kearney. Si quieres, le doy yo. Como bien mencionaste, José, para nosotros más que expansión de país a país, es ciudad a ciudad. Y ya al haber tenido un buen resultado en Bogotá, en la Ciudad de México, estamos enfocados en la expansión de las ciudades de estos dos países. Así que ahí tenemos pues ya una fórmula de lanzamiento que si bien la vamos refinando, ha dado muy buen resultado. Comenzamos el año en 3 mercados, hoy estamos en 10 y la idea es pues seguir con esta tendencia que afortunadamente ha resultado con unos muy buenos efectos de red, network effects, ¿no? Al tener la confianza, la marca y ese playbook muy bien planchado, va dando un resultado cada vez que va pues teniendo un efecto mayor. Entonces, ese es nuestro foco y nuestra estrategia a la fecha. Rodrigo, Miguel, Pablo, ¿algún otro Si quieres, insight? yo te cuento un poquito del lado nuestro. En el lado nuestro probablemente yo concuerdo un poco ahí con Pablo de que no hay un conventional wisdom desde mi óptica. Hay oportunidades de mercado que hay momentos que hay que tenerlas, hay que tomarlas y en ese sentido creo que es replicar lo que funcionó, no lo que no funcionó. O sea, es algo muy simple decir, ¿para qué reinventar las ruedas? Esto ya no nos funcionó, tuvo un menor costo y hagamos la oportunidad. Pero sí tener una cosa que es algo muy importante, tener claro cuánto oxígeno tienes en el tanque para aguantar en ese lanzamiento, porque claro, vas a tener mercados que van a consumírtelo muchísimo más rápido que en el corto plazo. Entonces yo corroboro con esa hipótesis más de no hay un conventional wisdom, no únicamente una parte de oportunidad de mercado que el emprendedor la lee, no es un estudio de mercado, no es nada complicado, sino es, let's do it. Let's get ship done, como decimos en Shipify. Buenísimo. Pablo, para terminar, por favor. Sí, no, yo te diría un poco como pensamos, yo creo que como la manera de enfocar un poco el tema de la expansión regional, ¿no? Es un tema de foco y de contexto, ¿no? O sea, contexto es la palabra yo creo muy importante, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿podría un equipo de brasileños ejecutar un playbook de Belvo en Brasil estando basados en México? Con el COVID remoto, tal vez, porque a lo mejor somos software, pero luego no sé dónde encuentras el talento brasileño para ejecutarlo desde México, ¿no? O sea, hay como bastantes peculiaridades ahí que yo creo que ahí es un tema de contexto, ¿no? Y luego yo también que el mercado al final como que cambia tan rápido, ¿no? Que si no estás on the ground, ¿no? O sea, si te planteas una expansión regional desde detrás de la compu, o sea, por mucho que haya pandemia o por mucho que el mundo haya cambiado, it's not gonna happen, ¿no? Sobre todo en sectores donde hay algo de ángulo regulatorio y alguna idiosincrasia como muy específica del sector, ¿no? Como decía, Courtney antes, ¿no? Con temas de nóminas. O sea, que es que si cambia todos los días, if you're not on the ground, si no lees con el regulador, si no estás leyendo cosas, si no tienes a alguien cuyo único KPI es, oye, el éxito de este país, pues you're toast, ¿no? No te vas a enterar por Zoom. Eso es. Bueno, les agradezco a todos por su tiempo. El tema da para muchísimo más, pero pues solo teníamos 40 minutos. Gracias nuevamente por estar acá. Sé que en 4 minutos hay un fireside chat con Lori García de Kavak, que va a estar buenísimo, así que vamos a dejar que el resto, pues que la audiencia siga eso. Gracias, Carmen, por tenernos. Muchísimas gracias a todos por sumarse. Ha sido un gustazo tenerlos. Gracias, Courtney, Pablo, Miguel, Rodrigo y sobre todo José Luis por armar esto. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.